En esta noche queremos saludar nuevamente a nuestros amigos que nos ven a través de la televisión, que nos ven a través de las redes sociales y todos aquellos que han hecho planes para estar aquí esta noche. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Anoche repasábamos brevemente lo que era el plan de Dios original, la manera en la cual Dios planificó anticipadamente la existencia de una familia terrenal, a pesar de las consecuencias que esto podría traer. Dios, que conoce el fin desde el principio, no se limitó al crear a la familia humana a pesar de las consecuencias, a pesar de todo lo que eso iba a significar, no solamente para el universo, sino también para el propio Hijo de Dios. A pesar de eso, Dios creó una familia terrenal. Y vimos anoche que la familia que Dios creó, la familia original, lamentablemente perdió de vista su cometido. Adán pecó, su posteridad, sus generaciones siguientes también, una familia con defectos, con problemas, con limitaciones. Pero esa es la familia que Dios estableció. Y esa familia, la Biblia no trata de esconder, la Biblia no maquilla. Eso es como cuando, por ejemplo, alguien va a presentar algo y ve que hay ciertos defectos y para que las personas no miren los defectos maquilla, ¿verdad? Usted piensa vender un carro, pero para que no conozcan el defecto, mejor no vayan a saber que ese carro fue chocado, entonces lo maquillan bonito, ¿no? Un carro bonito, ya maquillado. La Biblia no anda maquillando los defectos de sus personajes, la Biblia presenta a la gente tal y como es, con defectos, con debilidades, para que nosotros podamos entender que esas personas con defectos y debilidades alcanzaron la victoria solamente por la gracia de Dios. De igual manera nosotros que tenemos defectos y debilidades podemos alcanzar la victoria. Y si tu familia tiene dificultades, pues es una esperanza para ti en esta noche. Ahora, no sé si tenemos la presentación. Vamos a ver que vamos a avanzar, la familia, Dios se propone avanzar con el enfoque correcto y eso es lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Antes de ello, quiero invitarles que puedan cerrar sus ojos, vamos a orar. Padre, esta noche nuevamente vamos a abrir tu palabra, vamos a estudiar, meditar en ella. Vamos, Señor, a ser instruidos por tu Espíritu Santo, que es nuestro Maestro. Y le pedimos, Señor, al Espíritu Santo que abra nuestros ojos para poder ver las maravillas de tu ley. Que pueda, Señor, tu Espíritu Santo iluminar nuestra mente, capacitarnos. Que puedas tú, Señor, instruirnos y ver a través de tu lente, a través de tu capacidad. En el nombre de Jesús. Muy bien. Avanzando con el enfoque correcto es el tema para esta noche, Proverbios, lo leímos anteriormente, capítulo 14, versículo 12, un texto muy conocido, dice que hay camino que al hombre le parece derecho, bueno, bonito, ¿verdad? Todo está bien. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. La pregunta es, ¿cómo me doy cuenta que si estoy en el camino correcto? ¿Cómo me doy cuenta que voy hacia la dirección correcta, que estoy bien? Tomar decisiones es algo muy difícil, pero fácil a la vez. Una persona que tiene, qué sé yo, muchos pares de zapatos, no haya cuál ponerse, ¿sí o no? ¿Y cuál zapato me pongo hoy? ¿Cuál me combina mejor? Pero aquel que tiene dos, no se le hace muy difícil. Hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su final muchas veces ese camino, que aunque pareciera derecho, ese camino te lleva a la destrucción. Aquella muchacha que anda de novia con un joven que es cristiano, no necesariamente la misma fe, pero es cristiano, pero ¿qué defecto tiene si es cristiano? ¿Qué de malo hay? Si en la iglesia los muchachos también son bandidos, aquel por lo menos no es bandido, no es de la misma fe, pero es cristiano. ¿Qué de malo hay?
¿Qué de malo hay en que mi hijo tenga ese tipo de amistades? No hay ningún problema. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte. La Biblia nos presenta la ocasión cuando Abraham partió de Harán, no tanto de Ur de los Caldeos. Y voy a mencionar brevemente esto. Antes de que Dios llamara a Abraham, había llamado a Taré, su padre. Y dice la Biblia que Taré salió de Ur de los Caldeos con Abraham y Lot. Solo que a mitad de camino había un lugar llamado Harán y se establecieron allí. Si usted lee el final del capítulo 11, va a encontrar que Taré se estableció en Harán y murió en Harán. Aparece ahora la escena del capítulo 12, que es lo que leemos, que Abraham fue llamado por Dios. Y dice el versículo 4 y el versículo 5, se fue Abraham, una vez muerto su padre, se fue Abraham como Jehová le dijo, y con él también marchó Lot. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán, no de Ur de los Caldeos. De Ur de los Caldeos salió Taré, liderando la caravana. ¿Por qué? Porque Dios, antes de llamar a Abraham, tuvo que llamar a su padre, siguiendo el sistema patriarcal que presenta el Génesis. Pero como muere su padre no llega a la tierra de Canaán, entonces toma en su lugar la responsabilidad Abraham. Y sigue diciendo el texto, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. ¿Y cómo dice la Biblia? A tierra de Canaán, ¿qué dice? Llegaron. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Abraham superó a su padre en el sentido de que Dios le había dicho a Taré, tienes que llegar a Canaán, pero Taré se quedó en Harán a mitad de camino. En el caso de Abraham, dice Dios, ve a tierra de Canaán, y dice la Biblia, llegó a la tierra de Canaán. O sea que no es solamente salir de donde Dios te ha llamado, sino llegar a donde Dios te ha dicho que llegues. En el caso de muchas personas, o la mayoría de las personas que salieron de Egipto, Dios las había llamado para ir a la tierra prometida. Su destino no era el Sinaí solamente era una parada. Pero muchos no llegaron ni siquiera al Sinaí. Y otros, por causa de su terquedad, por causa de su mal enfoque, otros prefirieron creer lo que la mayoría de los espías había dicho. La Biblia nos presenta como que el pueblo de Dios siempre está viajando. En este caso, Abraham sale de Harán para ir a tierra de Canaán y llega a tierra de Canaán. Israel sale de Egipto para ir a la tierra de Canaán, y algunos llegaron a la tierra de Canaán. ¿Quiénes fueron? Solamente Josué y Caleb. Ni Moisés, ni Aarón, ni María, líderes del pueblo de Dios, no llegaron. No es suficiente salir, es necesario llegar. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Alguien puede decir, no, pues sí, Dios me llamó. Sí, Dios te llamó. Dios me sacó. Sí, Dios te sacó, está bien. Pero te llamó y te sacó no para que te quedes a mitad de camino. Te llamó y te sacó para que llegues al destino que Él ha preparado. La Biblia nos presenta un viaje. Y este viaje es en familia. Usted mira la Biblia, el viaje era en familia. En este caso, Abraham, su esposa Sarai, su sobrino Lot, la mujer. Bueno, esta mujer, quién sabe qué inclinaciones tenía, que la Biblia ni el nombre le da. Pero ahí estaba esa mujer. Presenta la Biblia un viaje. Y tu vida, en cierto sentido, también se transforma o se convierte como en un viaje. Algunos ya van avanzados en ese viaje, otros van empezando, otros van a mitad de camino. La pregunta es, ¿qué estás llevando en el viaje de tu vida? Si tu familia ya está constituida, ¿cómo va ese viaje? La Biblia nos presenta que en cierto momento, al avanzar en ese camino, al viajar juntos, tuvieron problemas. Abraham y Lot
tuvieron problemas. ¿Qué tipo de problemas? Dice la Biblia en Génesis capítulo 13, versículo 7. La tierra no era suficiente para que habitaran juntos. Está hablando de Abraham y Lot juntos, con sus pastores y con sus ganados, juntos. Y por tal motivo hubo contienda entre los pastores de Lot, del ganado de Lot, y los pastores del ganado de Abraham. No, ya no se llevaban, pero cuando comenzamos a leer un poquito el contexto de esta contienda, y es interesante, la palabra contienda es la misma raíz de la palabra guerra o pleito, lo mismo que hubo en el cielo. ¿Se acuerdan que estudiamos ayer? Hubo un pleito, hubo una guerra entre dos bandos, entre dos equipos. Por un lado, Miguel y sus ángeles, por otro lado, Satanás, el dragón y sus ángeles. Por un lado tenemos a Lot y sus pastores, y por este lado tenemos a Abraham y sus pastores. Solo que el problema no era entre los pastores en sí mismos, sino que de alguna manera Lot quería abarcar más y ganar más y tener más. Cuando usted va al don profético y mira este episodio, se da cuenta que Lot ambicionaba o quería, deseaba, anhelaba más territorio que lo que realmente le correspondía. E incitaba entonces a los pastores, a sus pastores, a pelear con los otros pastores del ganado de Abraham. Hubo una contienda, hubo un pleito, ya las cosas no iban bien. Abraham nos presenta la realidad de que muchas veces en tu familia habrán dificultades, pleitos, contiendas entre esposos, entre esposas y también con los hijos. Ese mismo Adán que le dijo a la mujer, ahora sí, esta es mi hueso de mis huesos y carne de mi carne, que cuando lo leemos en el lenguaje que presenta la Biblia es un lenguaje poético. Huesos de mis huesos y carne de mi carne era el mismo lenguaje que utilizaba Salomón al escribir Cantar de los Cantares, esa poesía para su mujer. Ese mismo Adán, con una experiencia poética, fue el mismo Adán que le dice a Dios, esta mujer, Señor, esta mujer que me diste, la mujer, la culpable. El pecado tiene la capacidad de quitarte lo más bonito que Dios puede colocar, que es el amor. Y esa palabra, esa boca, esa expresión, esa declaración que dices frente a todos los invitados, acepto a esta mujer como mi esposa o acepto a este hombre como mi esposo, el pecado puede tener la capacidad y tiene la capacidad de destruir cualquier buen sentimiento o cualquier buen deseo que puedas tener. No respeta a hombre, no respeta a mujer, no respeta nada. Problemas en el camino. Quizá esta noche haya alguien viendo la televisión y esté pasando por uno de esos problemas terribles. Y este tipo de problemas te están llevando al divorcio y ya no sabes qué hacer. Tienes que tomar una decisión. Y muchas veces las personas no se divorcian no porque no quieran hacerlo, sino porque hay circunstancias que no lo permiten. Y muchas veces esas circunstancias se le denomina hijos. Es que por los hijos no puedo divorciarme. Y si hay presión social, pues todavía más. Problemas en el camino. Hay dos enfoques acá. Y si usted mira el enfoque de uno, hablando de Lot, con el enfoque del otro, hablando de Abraham, eran completamente distintos el uno del otro. No voy a mencionar de qué manera Abraham resolvió el conflicto, que eso podría ser un tema para en otra ocasión, cómo él solucionó el conflicto. Pero sí voy a mencionar el tipo de enfoque que tenía Lot como individuo, como persona, como líder, porque también él era líder de su familia, él era alguien importante. El capítulo 13, versículo 1 nos dice que Lot también tenía ganado, también tenía posesiones, también tenía criados, también tenía gente que le seguía, pero por otro lado, también la Biblia presenta el aspecto de liderazgo de Abraham, cómo él manejó el asunto, cómo él lideró a tantas personas y cómo él debía ser un ejemplo para su propio sobrino. De esta discusión, Abraham le dice, ¿sabes qué? Tienes que tomar una decisión. No podemos los dos estar juntos, no podemos.
La tierra es muy pequeña, el ganado no tiene suficiente comida, van a haber siempre problemas, tienes que salir. Si tú vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Hay un principio bíblico que dice que el sabio ve el mal y ¿qué hace? Se aparta. Y Abraham es un ejemplo para este tipo de principio. Si tú vas aquí, yo me voy para allá. Y comienza entonces Abraham, teniendo él el derecho primordial, porque era el patriarca, él era el mayor, él era el tío, él le dice, no, tú escoge, yo te voy a escoger. ¿Y cuál fue el enfoque de Lot? Miren qué dice el enfoque de Lot. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era toda ella como de riego, como el huerto de Jehová. O sea, viene Lot, alza sus ojos, mira la llanura del Jordán y ve que toda esa llanura era como de riego, sí, porque al igual que el río Nilo, el Jordán muchas veces se desbordaba, valga la redundancia, y regaba y fertilizaba en cierto sentido la tierra, y era muy productivo lo que era sembrar y lo que era tener ganado. Lot miró las ventajas de la llanura del Jordán, pero que en la llanura del Jordán, aparte de ser una tierra fértil, también era una tierra corrupta, por la presencia de las grandes ciudades, Sodoma, Gomorra, Zoar y otras. Pero a Lot no le importó eso. Lot estaba viendo las ventajas de, y no el riesgo de ir y escoger este tipo de tierra. Dice el texto bíblico, toda esa tierra era como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto que va en dirección a Zoar, dice allí, antes que Jehová destruyera Sodoma y Gomorra. O sea, Lot ya había visualizado las ciudades, ya se sabía de estas ciudades. Lot no ignoraba el peligro que corría o que correría su familia si escogía este tipo de opción. Sin embargo, él decidió ir. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue. Pues Lot hacia el oriente, y dice el texto bíblico, se apartaron el uno del otro. Hasta allí encontramos que Lot decide apartarse de su tío porque la tierra del Jordán o la llanura del Jordán era lo mejor para él, lo que le convendría a él. El enfoque de Lot fue un enfoque terrenal, mi ganado, mis propiedades, mi familia, todo terrenalmente. ¿Cuál fue el enfoque de Abraham? Dice el texto bíblico que el versículo 14, en el mismo capítulo, Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos. ¿Cuál es la diferencia aquí? La diferencia básicamente está en que Lot alza él sus ojos. El texto bíblico dice, Lot alzó sus ojos. Él enfocó su mirada en las cosas terrenales. En cambio, en el caso de Abraham, no es Abraham el que alza sus ojos, sino que es Dios el que le dice dónde ver. Es Dios quien le dice, mira hacia acá. La diferencia entre el patriarca Abraham y Lot era que Abraham dependía completamente de Dios para todo. Al punto de decir, alza tus ojos. Dios le dice a Abraham, alza tus ojos. Y desde el lugar donde estás, mira hacia el norte, hacia el occidente. Toda la tierra que ves, dice el texto bíblico, te la voy a dar a ti y a tu descendencia para siempre. Pero Lot miró lo que él quería. Abraham miró donde Dios le decía. ¿Cuánto dan gloria al Señor? ¿Qué vas a hacer tú esta noche? ¿O qué estás haciendo? ¿Estás mirando donde Dios te dice que tienes que ver? ¿Estás mirando donde Dios te ha indicado hacia dónde ir, hacia dónde dirigirte? ¿O estás viendo lo que más te conviene? Tu trabajo, tus intereses, tus posesiones, tus prioridades. Y no hay nada de malo en trabajar. La Biblia dice hay que trabajar. El que no trabaja, que no coma. No hay nada de malo en tener propiedades, no, porque Nicodemo tenía propiedades. José de Arimatea tenía propiedades, y esas propiedades fueron útiles para Dios, útiles para la iglesia primitiva. No hay nada de malo en tener dinero. Al contrario, el dinero es bueno. Lo que es malo es el amor al dinero. Lo que es malo es sustituir los principios de Dios por los asuntos terrenales. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Miren ustedes. Después que estos dos se apartan,
Dice el texto bíblico más adelante en el versículo 12, Lot, cuando se apartó del tío, habitó en las ciudades de la llanura. Ya no habitaba en tiendas. Con su tío era un nómada. Con su tío andaba de tienda en tienda. Con su tío no tenía un lugar donde vivir. Levantaban la tienda y allí estaban. Era un nómada, no tenía un lugar estable. Pero cuando se aparta del tío, va a la ciudad. Va a prosperar, según él. Ahora sí va a tener estabilidad. Ahora sí va a tener algo propio. Ahora sí va a ver el fruto de sus manos. A veces pensamos que nuestra vida consiste en ganar y ganar y ganar. Dios te ha dado todo, pero aún no estás satisfecha, no estás satisfecho, quieres conseguir más. Está como aquella parábola de aquel hombre que no sabía dónde guardar tantas cosas que tenía. Y pensando un día, dice, ¿qué voy a hacer con tantos bienes? Y dice él, pues bueno, voy a derribar mis graneros y voy a hacerlos más grandes para que ahí pueda albergar todo lo que tengo. Necio, dice el Señor. ¿No sabes que esta noche pueden venir a pedir tu vida o a pedir tu alma? La palabra alma es vida. ¿No sabes que esta noche puedes morir? Y todo lo que has ganado, todo lo que has construido, ¿de quién? ¿Quién lo va a gozar? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Cuánto dan gloria al Señor? No consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lot se olvidó de eso. Se fue a la ciudad. Y dice el texto bíblico que fue poniendo sus tiendas. ¿Hasta dónde? Hasta Sodoma. O sea que él, originalmente, pensándolo así, él dice, no me voy a ir a Sodoma. Voy a ir aquí de larguito, ya, voy a ir midiéndome, voy a ir aquí acercándome, pero no voy a estar en Sodoma. Solo que el mal avanza progresiva y silenciosamente. Fue colocando sus tiendas poco a poco hasta llegar a Sodoma. Y cuando ya se miró en Sodoma, cuando las hijas llegaron a Sodoma, cuando la mujer estaba en Sodoma, vieron la prosperidad de Sodoma, vieron las comodidades de Sodoma, ellos, al igual que Taré, se quedaron a vivir en Sodoma. En el caso de Abraham, ¿qué pasó en el caso de Abraham? Abraham levantó su tiendita y se fue y habitó en el encinar de Mamre. Mamre era un cananeo, que este cananeo por el testimonio y por la fe de Abraham fue conquistado. ¿Se acuerdan que una vez cuando llegaron los elamitas, según registra el capítulo 14, que le hicieron la guerra a los de Sodoma y Gomorra y apresaron a Lot y fue cautivo Lot con su familia? Abraham, dice la Biblia, armó a 318 jóvenes nacidos en su casa y con ellos fueron Mamre, Escol, también otro que era aliado de Abraham, que eran cananeos, pero estos cananeos habían sido inducidos por el testimonio de Abraham para adorar al Dios del cielo. Este Mamre, en el encinar de Mamre, él habitó, ese encinar estaba en Hebrón, el monte Hebrón. O sea, mientras uno decidió ir a la llanura, el otro decidió ir a la montaña, al monte. ¿Cuál monte? Al monte Hebrón. Y hay mucho significado al mencionar en la Biblia este gran monte. Uno de los montes que representa la presencia de Dios en el libro de los Salmos. Mientras uno estaba en la llanura, el otro estaba en el monte. Mientras uno estaba lidiando con el mundo allá en la llanura, el otro estaba disfrutando de la presencia de Dios en el monte. En otras palabras, el enfoque del uno determinó lo que iba a gozar y lo que iba a disfrutar en su vida. Esto me recuerda muchas veces lo que pasó en la vida de Jesús y sus discípulos. La Biblia presenta que Jesús acostumbraba ir a la montaña a orar. Y él se desaparecía de los discípulos porque iba a encontrarse con su Padre. Cuando la Biblia habla de montañas, habla de la presencia de Dios. Habla del monte de Dios. Pero mientras Jesús estaba en la montaña, llevó consigo a 3 de sus discípulos. ¿Se acuerdan quiénes fueron? Pedro, Santiago y ¿quién más? Y Juan. Y un día, en un monte, según lo registra Mateo capítulo 17, versículo 1 en adelante, en un monte que la Biblia no dice cuál era, dice la Biblia que Jesús se transfiguró.
Sus vestidos se volvieron blancos como la nieve, como la lana, su rostro resplandeciente como el sol, su divinidad fulguró a través de la humanidad. Jesús había pedido para que sus discípulos que estaban allí con él recibieran esa revelación y no murieran. En esa revelación se presentaron dos personas. ¿Quiénes fueron? Número uno, Moisés, y número dos, Elías. O sea, usted se puede imaginar Pedro, Santiago y Juan, acostumbrados a la barca, acostumbrados al oleaje, acostumbrados a los peces, acostumbrados a los problemas, acostumbrados a tantas cosas, presenciaron ellos con sus ojos que Jesús estaba como Dios. Lo conocieron como hombre, pero ahora lo estaban viendo como Dios. Y no solamente como Dios, sino que también estaban Moisés y Elías. Con razón, Pedro dice, Señor, qué bonito es que estemos aquí. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Qué bonito es que estemos aquí. Ellos estaban teniendo una vislumbre de lo que será la eternidad. ¿Por qué? Porque está Jesús glorificado siendo Dios. Está Moisés, que representa a los redimidos que murieron pero que van a volver a vivir, y representa también Elías, aquellos redimidos que no verán la muerte. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Ellos estaban teniendo una vislumbre de la eternidad. ¿Quién va a querer bajar de allí? ¿Quién va a querer descender de allí? Elena White presenta muchas veces en sus escritos que cuando salía de una visión, vendría ella de un lugar iluminado, glorioso, y cuando se encontraba allí en la tierra, cuán terrible era el cambio, cuán contraste había entre la gloria del cielo con la oscuridad terrenal. ¿Quién va a querer bajar de ese monte? Hagamos 3 enramadas. Las enramadas en la Biblia era una fiesta que se conoce como la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas. Era la fiesta que terminaba el calendario judío al final del año religioso judío. Era la fiesta donde las familias, nuevamente el tema familiar, las familias dejaban sus casas y se iban a morar una semana en tiendas, en cabañas. Y durante esa semana en cabañas, ellos recordaban que habían salido de un terrible lugar para que pudieran heredar un lugar mejor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Las cabañas, solo que también las cabañas nos recuerda el momento cuando nosotros dejaremos este mundo terrible para poder morar temporalmente en el reino de los cielos. 1000 años estaremos en el cielo. Temporalmente dejaremos esta tierra, temporalmente. La eternidad no será en el cielo, la eternidad será en esta tierra. Pero temporalmente moraremos en cabañas. ¿Qué quiere decir eso? Iremos a un lugar donde no es nuestro lugar, el cielo, el lugar de Dios, el granero de Dios. ¿Y quién va a querer bajar de allí? ¿Quién va a querer descender de allí? Por eso Pedro dice, cuán hermoso es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pedro no quería descender de allí. Solo que mientras ellos estaban en la cima de la montaña, vislumbrando la gloria de Dios, los otros 9 discípulos estaban vislumbrando el poder de Satanás. Había un endemoniado, un muchacho endemoniado. Había un padre angustiado que no sabía qué hacer con su hijo. Mientras estos 3 estaban vislumbrando la gloria divina, los otros 9 estaban contemplando los desastres del pecado, los desastres de Satanás. Cómo Satanás puede agarrar a un joven y tirarlo al fuego o lo tira al agua, o al fuego o al agua. Al diablo no le importan los extremos. Al diablo no le importa que estés en la iglesia. No, yo estoy bien porque estoy en la iglesia. ¿Quién dice? Cuando los sabios quisieron saber el lugar donde Jesús había nacido, Herodes mismo les dijo dónde estaba. Vayan a Belén, porque Jesús nació en Belén. Vayan a Belén. A Herodes no le importa
que los sabios adoren a Cristo. Lo que sí le importa es que después de adorar a Cristo, regresen a Él por el mismo camino. Vayan, adoren, pero después que adoren, vengan a mí. Al diablo no le importa que estés esta noche aquí, lo mismo le da. O al fuego o al agua, lo mismo le da. Pero ahí está la fe de un padre. Ahí está la determinación de ese padre que lleva a sus hijos a la iglesia para que la iglesia haga algo por su hijo, pero la iglesia no pudo hacer nada por ese muchacho. Lo traje a tus discípulos. ¿Los discípulos eran la iglesia, sí o no? Lo traje a tus discípulos, pero la iglesia, tus discípulos, no pudieron hacer nada. No sé qué hacer. Qué terrible es cuando la iglesia no cumple el papel que Dios le ha desempeñado, le ha dispuesto, le ha preparado. Qué terrible es cuando la iglesia se olvida de su cometido, se olvida de su misión, se olvida para qué existe. Y comenzamos dentro de la iglesia a formar círculos bien bonitos, círculos de amistad, pero otro que venga, ese otro no. Se nos olvida que la iglesia no es exclusiva, la iglesia es inclusiva. Estamos para incluir a otros, para conquistar a otros. La iglesia estaba allí. Fracasada, fracasada en el sentido de que no pudieron, quisieron y no pudieron. Pero ¿cómo van a poder sin el poder de Dios? Separados de mí nada podéis hacer. Pero con Cristo somos más que vencedores. Viene Cristo y con palabra de autoridad expulsa el demonio del muchacho. Quizá que hay padres que en el viaje de la vida, ya sea por razones válidas, consciente o inconscientemente, hoy tus hijos no están en la iglesia. Al diablo no importa lanzar a tus hijos a las drogas, al alcohol, fuera de la iglesia. Muchas veces se hunden en medio del trabajo, en medio de la posición social. No son malas personas, pero no tienen tiempo para Dios. En otro caso, pueden que haya muchachos dentro de la iglesia, pero son muchachos dentro de la iglesia, pero a la vez, aunque están dentro de la iglesia, son muchachos seculares. No oran, no leen la Biblia, no hacen nada en la iglesia. Están aquí, pero es como que no estuvieran. El diablo tira al agua, no importa. Pero cualquiera sea la situación, Cristo tiene poder para libertar. Ahí vemos a Abraham, estaba en una montaña. Yo te pregunto esta noche, ¿dónde estás? ¿Dónde se encuentran tus hijos? ¿Estás vislumbrando la gloria de Dios cada día en tu vida? ¿O estás contemplando la destrucción satánica cada día de tu vida? Tratando de encontrar y no encuentras, tratando de hacer y no haces, tratando de construir. Y muchas veces sucede como esos castillos de arena que van bonitos, creciendo y todo, de repente viene un oleaje y ya se acabó el castillo de arena. Dos perspectivas, dos enfoques, dos situaciones. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, como dice la Biblia, eso también segará. ¿Cuáles fueron las consecuencias? En el caso de Lot, sus posesiones se perdieron en la destrucción. Todo lo que él tenía, su ganado, sus criados, todo. ¿De qué te sirve tener casas, vehículos, cuenta bancaria, si al final todo eso se va a perder? Todo eso se va a perder. Lo único que se puede rescatar al final de todo es un alma. ¿Cuánto dan gloria a Dios?
Su esposa, su esposita, recibió el castigo por su avaricia. Sus hijas habían pervertido su corazón, no miraron hacia atrás, las muchachas no miraron hacia atrás, pero eran perversas de corazón. Habían salido de Sodoma, pero se llevaron a Sodoma en el corazón. Sus nietos, recuerden que esas dos muchachas, ahora, Lot no era blanca paloma tampoco, Lot también tenía defectos, era alcohólico, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque sus hijas, dice la Biblia, que lo embriagaron. Nadie se embriaga a la fuerza, nadie. O sea, Lot era borracho, hay que hablarlo de esta forma, Lot era borracho. Yo no sé a qué punto llegó el alcohol, no sé si científicamente hay un momento así que se puede explicar o algo, pero la Biblia dice que Noé, en este caso alcoholizado, ebrio, se quedó desnudo y no se dio cuenta hasta el día siguiente, eso dice la Biblia. Y en el caso de Lot, él se embriagó tanto, que sus hijas tuvieron relaciones sexuales con su propio padre, cometiendo incesto, y producto de esa relación concibieron 2 hijos, y de estos 2 hijos, 2 naciones, y de estas 2 naciones, los amonitas y los moabitas, terribles enemigos del pueblo de Dios. Solamente él. ¿Y por qué digo solamente él? Porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento que el justo Lot, habla de Lot como un hombre justo. Grande es la misericordia de Dios. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Grande es la misericordia de Dios. ¿Por qué razón? Porque Lot, inclusive en Sodoma, había perdido toda credibilidad. Cuando él le dijo a sus yernos, a los parientes, a los que podía hablar, vayan porque van a destruir la ciudad. ¿Qué dice la Biblia? A los yernos. O sea, Lot había perdido toda credibilidad. La sal había perdido su sabor. Lot había perdido, yo no sé qué tipo de vida vivía Lot en Sodoma, pero Lot había perdido credibilidad. A veces nosotros no tenemos la capacidad de hablarle a alguien porque hemos perdido también credibilidad. Enfoques, decisiones. Mensajes Selectos, tomo 2, página 406. Lot, miren qué terrible esto. Lot recorrió la llanura de mala gana. La actitud de Lot interfirió el poder de Dios para restaurar inclusive a su propia familia, a su propia esposa y sus hijos. De mala gana y con lentitud. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que el ángel los agarró según la misericordia de Dios y los apresuraba? Porque Lot se tardaba mucho. Se había asociado durante tanto tiempo con la gente impía que no pudo ver el peligro que corría hasta que su esposa quedó en la llanura, convertida para siempre en una estatua de sal. O sea que hasta que la mujer estaba allí, petrificada, convertida en una estatua de sal, hasta ese momento Lot comprendió la magnitud de su decisión. Pero ¿para qué esperar que un miembro de tu familia se pierda? ¿Para qué esperar que un hijo se vaya? ¿Para qué esperar que el cónyuge diga, no, vivir aquí es un infierno, yo me voy? ¿Para qué esperar? ¿Para qué esperar y soportar tanto tiempo? Tengo que avanzar y quiero presentar lo que ocurrió en el caso de Abraham. Ustedes conocen esto. Conocido Abraham como el padre de la fe. También no solamente es conocido como el padre de la fe, sino que su linaje, su genealogía, de él viene el Redentor del mundo y se asemeja a la experiencia de Isaac. ¿Se acuerdan cuando dice la Biblia que Abraham ofreció a su hijo Isaac como sacrificio? Realmente no fue que lo obligó, no es que Abraham agarrara al muchacho y te voy a amarrar no. Le explicó cuál era el plan de Dios y en este caso Isaac también voluntariamente, él decidió colocarse sobre el altar. Él le ayudó a su anciano padre a hacer las amarras y todo lo demás. Él se ofreció también. Aquí hay un principio valioso en el contexto mesiánico.
recibió en visión el día de la venida del Señor. Dios le mostró a Abraham cuándo Él vendría. Por eso dice Jesús, Abraham vio mi día y se gozó. Decidió vivir en tiendas aquí, porque esperaba una ciudad cuyo arquitecto es Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No importa que viva aquí mal, no importa que tenga limitaciones. Yo tengo un hogar al cual voy a ir, y ese hogar lo ha construido mi Padre Celestial. Eso presentaba, eso decía Abraham. Su esposa era una mujer de fe. Por eso Sara aparece en Hebreos capítulo 11, una mujer de fe. Sus hijos fueron salvos. Ahora la pregunta es, en el cielo, ustedes se han puesto a pensar el encuentro o reencuentro, porque Lot se salvó, de hecho. La Biblia dice que Lot se salvó. Ustedes se han puesto a pensar en el reencuentro entre Lot y su tío. La Biblia dice que conoceremos a nuestros seres queridos. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Conoceremos a nuestros seres queridos. Eso será un reencuentro maravilloso. Con tu madre, con tu padre, con tu hermano, con tu hermana, con tu hijo, con tu hija. Será un encuentro maravilloso. Usted se puede imaginar el reencuentro entre Lot y su tío. Por un lado Abraham, la historia de Abraham, la generación de Abraham, la historia de Abraham. Pero por otro lado Lot, un hombre que va a estar allí solo. Su esposa no va a estar allí. Sus hijas no van a estar ahí. Sus nietos, es decir, los moabitas y amonitas, no van a estar allí. Un día, Lot solitario, porque estaremos 1000 años en el cielo, solitario pensando, ¿qué hice con mi vida? ¿Por qué no tomé buenas decisiones? Hasta que una mujer, una dama, coloca su mano en su hombro y le dice, yo me llamo Ruth, yo fui moabita, pero la gracia de Cristo me alcanzó. Yo no sé cuántos moabitas realmente, al igual que Ruth, la Biblia no presenta nombres, pero sí presenta el nombre de Ruth. Ruth será para Lot un bálsamo que solamente la gracia de Dios puede darnos. Quizá en tu vida has tomado malas decisiones. Quizá es probable que tus hijos no estén en la iglesia por culpa de tus malas decisiones. Pero quiero decirte que Dios tiene todo bajo control. Y la promesa de Dios es, yo voy a salvar a tus hijos. La promesa es que si nosotros le entregamos a Dios nuestra vida, Él hará por nosotros lo que nosotros solos no podemos hacer. Y podremos ver los milagros que Dios es capaz de hacer. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Esta noche tendríamos que valorar antes de la oración final dónde estamos. ¿Qué camino estamos llevando, andando? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es muerte. Pero si usted y yo esta noche le decimos al Señor, Señor, encamina mis pasos por tus senderos. Ayúdame a contemplar tu gloria cada mañana. Que pueda yo, al igual que Job, ¿se acuerdan que estudiamos ayer? Al igual que Job, levantar el cerco de protección todas las mañanas y todas las tardes para mi familia. Y si en algún momento mi familia, mi esposa, mis hijos o yo mismo tomo malas decisiones o me desvío, que tu gracia me alcance y nos alcance para estar siempre unidos a ti. ¿Hay alguien aquí esta noche que quiere decirle eso al Señor? Puestos de rodillas, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre, Señor, porque tu gracia es infinita, tu misericordia es infinita. Y aunque muchas veces nos enfocamos mal y vemos las consecuencias de nuestras malas decisiones, tu gracia nos sostiene para volver al camino de la salvación. Señor, delante de ti está tu iglesia, no solamente los que están presentes en este lugar, sino aquellos que están escuchando, viendo a través del canal, a través de las redes, a través de la radio.
Y de alguna forma tu Espíritu Santo los alcanza, los toca, los mueve para adorarte a ti como Dios verdadero, al igual que Abraham inducía a los demás para elevar sus ojos al cielo y adorar al Dios verdadero. Señor, esta noche, ayúdanos a enfocarnos no en lo que nosotros queremos, sino en lo que tú quieres. Que podamos alzar nuestros ojos, pero no ver los deleites temporales de esta vida, sino contemplar lo que tú deseas, lo que tú quieres. Que podamos ponerte en primer lugar, que podamos ser ejemplo para nuestros hijos, que podamos inducir a nuestra familia a la adoración verdadera, sabiendo que muy pronto este mundo entrará en una crisis terrible y que debemos estar listos, Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga, necesitamos estar listos. Bendice a cada esposa, a cada esposo, a cada hijo, a cada hija. Y si esta noche, Señor, en nuestro medio, también vamos a reencontrarnos, así como Lot se reencontrará con Abraham, danos el gozo, Señor, de hacerlo, sabiendo que tú vienes pronto por segunda vez. Padre, bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.